Hoy un webinar muy interesante eh, que lo dictará Oscar Flores acerca de el top 10 de buenas prácticas SagriLab y SARLab 4.0. Un tema supremamente interesante, relevante y que esperamos para todos ustedes sea de mucho agrado. Oscar Flores es administrador financiero, especialista en finanzas y mercado de capitales, director de auditoría de BTG Pactual. Ha liderado actividades de auditoría en Colombia, México y Argentina y trabajó durante 16 años en la dirección de cumplimiento del Grupo Bancolombia. Claramente, Oscar, una persona con mucho conocimiento, con mucha preparación, donde ha liderado muchos proyectos alrededor de los temas de lavado de activos, de prevención de lavado de activos en las diferentes entidades, y es uno de nuestros, digamos, de nuestra nómina de lujo en el diplomado que impartimos, digamos, en alianza con la Universidad de Antioquia, diplomado que se llama Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, y formación de empleados de cumplimientos y auditores internos. Oscar, bienvenido. Por favor, prende tu micrófono y tu cámara, y el micrófono y la audiencia es toda tuya. Les recuerdo a las personas que yo estaré monitoreando las preguntas que tengan en cualquier momento, y le estaré interrumpiendo en algún momento a Oscar para que las podamos contestar. Adelante, Oscar. Gracias, Juan. En primer lugar, ¿me escuchan bien? Estoy proyectando en este momento también, mi cámara está encendida. ¿Me Sí, observan? te escuchamos, Oscar. Adelante. Ok, perfecto. Juan, pues nuevamente muchas gracias, pues en primer lugar por las palabras, por la presentación que haces. De verdad que pues es un honor para mí volver de nuevo con este tipo de eventos, acompañando a la Universidad de Antioquia y Estradata en este tipo de conversatorios. Gracias también a todos y cada uno de los participantes que han venido siguiendo este tipo de eventos que se vienen realizando. También, obviamente, gracias a todo el equipo pues, de producción que nos acompaña desde la Universidad de Antioquia y también de la compañía Stradata. Como les venía diciendo, pues para mí es un gusto estar de nuevo con ustedes, compartir mis experiencias. Para las personas que ya conocen mi estilo de presentación, prácticamente me fundamento en una presentación basada en experiencias, de acuerdo con digamos que con el recorrido. Como bien lo menciona Juan, Juan Felipe, pues la verdad es que sí tengo varios años de experiencia en la cual he recaudado grandes momentos precisamente en la implementación, definición y aplicación de temas para el SARLAF, y pues obviamente con el acompañamiento que estoy dando desde hace ya varios años con la Universidad de Antioquia en darme la oportunidad también de participar en el diplomado que tenemos en asocio con Estradata. Bueno, Juan, entonces la idea es para comenzar con el tema y en aras de ir respetando el tiempo, porque va pasando el tiempo y la verdad es que cuando hicimos la propuesta de hacer este webinar y escoger los temas, siempre queda la duda de tratar de enmarcar qué buenas prácticas podríamos nosotros presentar ante un público que en gran parte es un público muy exigente en el tema y más y la exigencia se da precisamente es por que la mayoría de las personas que nos acompañan y a las cuales de una u otra manera hemos dado algún tipo de recomendación es porque tienen esa necesidad de implementar un sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, ¿sí? Independientemente del sector en donde se encuentre o independientemente del supervisor que lo esté regulando. Y al mismo tiempo hemos encontrado empresas y también personas naturales que tienen su actividad económica o desarrollan actividad económica, donde así no los esté regulando una norma específica para tener un sistema de administración de riesgos, de todas maneras están interesados en crear cultura. En crear cultura. ¿Sí? Y las personas naturales obviamente quieren conocer un poco más sobre estos temas de prevención del lavado de activos porque sabemos que es un tema que no es tan nuevo en nuestra sociedad,
pero que sí tiene una particularidad por su especialidad y su manejo. Entonces, antes de comenzar, pues quisiera hacer una precisión en línea con lo que vengo comentando. Las buenas prácticas y los comentarios que voy a compartir con ustedes, vuelvo y repito, todo se fundamenta en la experiencia que he tenido como, digamos así, como encargado de aplicar algunos de los controles para los sistemas de administración del riesgo de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo en el tiempo que estuve trabajando en Bancolombia como tal. Y ahora, pues, para la compañía a la cual trabajo como director de auditoría, ahora, digamos que como responsable, y más adelante lo voy a explicar, como responsable de cumplir con esa función de supervisión, esa función de monitoreo a los sistemas. Entonces, tengo, digamos que ya varias visiones frente al tema y vuelvo y repito, creo que me fundamentan, eh, con toda humildad lo digo, me fundamentan para poder dar este tipo de buenas prácticas. Entonces, mi posición es netamente para efectos académicos y es una posición obviamente personal y profesional. Las buenas prácticas que vamos a mencionar acá, como les decía ahora, pues tienen aplicación tanto a una entidad, a cualquier tipo de entidad, independientemente de que tengan una regulación que las obligue a llevar la administración de un sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo o no, o al mismo tiempo porque quieran pues crear esa cultura de control interno organizacional, porque esto hace parte precisamente de la cultura de control interno organizacional. Entonces, en ese orden de ideas, proponemos la siguiente agenda con 5 temas, los cuales pretendo abordar a lo largo de esta charla en tan poco tiempo, porque como les decía ahora, pues tratar de identificar unas buenas prácticas para que se identifiquen en esta administración de estos sistemas. Hay muchas, de verdad, pero es tratar de escoger como aquellas que sean las más puntuales y las más apropiadas para cada uno de ustedes y que obviamente sea pues del agrado de los temas que tratemos en esta webinar para ustedes y que se lleven la mejor experiencia. Entonces, en primer lugar, pues una distribución normativa de los elementos en el SAGRILAF y el SARLAF 4.0. Quisiera como recordar en un solo slide cómo están divididos normativamente los elementos de estos dos sistemas, del SAGRILAF y el SARLAF 4.0. ¿Sí? Y explicar, obviamente, el por qué escogí para poder mencionar las buenas prácticas en estos dos sistemas en ese grupo de los elementos que nos dice la norma. ¿Sí? Muchos de pronto se preguntarán, Oscar, ¿por qué no escogiste las etapas? Pero más adelante vamos a mirar de qué manera se integran las etapas dentro de estos elementos. En segundo lugar, vamos a mirar ese aporte de valor para la organización, o sea, cómo estos elementos de estos dos sistemas que administra el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, cómo le aporta precisamente a la organización en esa generación de valor. Vamos a mirar esa integración de los dos sistemas en el ecosistema de control interno, que es un tema que no puede quedar aislado del sistema de control interno de la organización. Vamos a mirar esas buenas prácticas de estos dos sistemas precisamente en el sistema de control interno. Entonces, digamos que una es la manera como se integra estos dos sistemas al ecosistema y cuáles son esas buenas prácticas que generan y aportan valor dentro del sistema de control interno y finalmente cómo es ese aporte de valor en el fortalecimiento de los controles. ¿Y por qué de los controles? Porque digamos que los procedimientos que acompañan la implementación de los elementos de los dos sistemas ameritan la implementación de unos controles. Entonces, ¿cómo podemos generar valor también desde el fortalecimiento de los controles? Adelante, Juan, con el slide. Juan. Sí, dame un segundo que no me Okay. quiere mover acá adelante. También les recuerdo que las preguntas que tengan las podemos realizar a través del chat. Tengo entendido que van a haber personas que nos van a estar colaborando con esto y pues Juan obviamente nos estará informando en qué momento hay alguna inquietud. Bueno, señores, entonces, como les venía mencionando, para iniciar con esa distribución normativa de los elementos de los dos sistemas. Sí, como ustedes bien saben, pues en este momento hay una nueva norma que administra o que regula, perdón, que regula precisamente el actuar y que regula esa administración del riesgo de lavado de activos en las entidades vigiladas, tanto por la Superintendencia de Sociedades como por la Superintendencia Financiera. Y para la Superintendencia de Sociedades, pues tenemos precisamente la nueva norma del SAGRILAF. Recuerden, y aquí pues una
publicidad hacia el supervisor de super sociedades, y es que recuerden que el plazo para la implementación del SAGRILA fue modificado, ya quedó para el mes de agosto de este año 2021, porque estaba precisamente para este mes de mayo, pero ya la implementación del sistema como tal quedó para el mes de agosto. Mientras que el SARLAF 4.0, con la norma que también, ambas normas salieron en diciembre de 2020, eso fue un traído del niño Dios muy bonito que nos dieron estos dos reguladores, y ambas normas pues comienzan su aplicación precisamente en este mes, en este año de 2021. El SAGRILAF está para implementación a partir del mes de septiembre de 2021. Entonces, ¿cómo se dividen estos elementos? Y como les decía, yo quise escoger los elementos para poder explicar estas buenas prácticas. Entonces, para el SAGRILAF tenemos el primer elemento, que es el diseño y aprobación, el segundo, que es supervisión y cumplimiento, el tercero, divulgación y capacitación, el cuarto, asignación de funciones. Para el SARLAF tenemos, digamos que un despliegue, y con la norma anterior del SARLAF, no la 4.0, sino el SARLAF sencillo, el cual venía rigiendo desde el año 2006-2007, si no me equivoco, hasta el año pasado que salió la nueva regulación, pues siempre ha manejado los mismos 8 elementos: políticas, procedimientos, documentación, estructura organizacional, órganos de control, infraestructura tecnológica, divulgación de información y capacitación. Quise también traer entonces como un concepto de la misma circular 027 de 2020 para el SARLAF 4.0, que me llama mucho la atención porque define que los elementos es el conjunto de componentes a través de los cuales se instrumenta de forma organizada y metódica la administración del riesgo del LAFT en las entidades. Y cuando uno va a la práctica para la implementación de cada uno de estos elementos, en efecto, en el momento en que empieza uno a diseñar, en el momento en que empieza uno a diseñar y a implementar estos elementos, se va dando cuenta cómo se van articulando cada uno de estos componentes para darle precisamente esa forma al sistema de administración de riesgos, y cómo estos elementos como tal son parte fundamental para poder apoyar el desarrollo de las etapas del SARLAF. Es ahí donde yo le encuentro la conexión tanto a los elementos con las etapas del SARLAF, y por ende yo no quise traer, digamos, que algunas recomendaciones enfocándolas a las etapas como tal, porque vuelvo y repito, de una u otra manera, pues están incorporadas dentro de la ejecución de los elementos como tal, ¿sí? De hecho, están inmersas prácticamente dentro del elemento de procedimientos cuando vayamos a mirar o cuando vayamos a hablar precisamente sobre la parte de los instrumentos, perdón, sí, de los instrumentos que se deben tener dentro de los procedimientos. Asimismo, digamos que no tanto por la experiencia que he tenido en la administración o en la lectura o en la interpretación que se tiene de la norma del SARLAF, de acuerdo a la experiencia y al trabajo y los trabajos que he realizado en entidades financieras, sino que en mi concepto y a modo muy personal lo digo, yo conozco también la norma del SAGRILAF, pero me parece que la norma del SARLAF, emitida por la Superintendencia Financiera, en mi concepto, tiene una mejor comprensión que la misma norma del SAGRILAF como tal. De pronto, por la experiencia en definir controles, en diseñar controles, en el tema de la identificación de riesgos y todo lo que en lo que yo he participado con la norma del SARLAF, me hace un poquito más fácil en el entender la norma del SARLAF como tal y el SAGRILAF, pero sigo insistiendo que para efectos prácticos y académicos, explicar los temas de la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo es más fácil con el tema del SARLAF. En ese orden de ideas, vamos a desplegar toda la presentación enfocándonos en los elementos que propone el SARLAF 4.0, no queriendo decir que voy a desestimar o que voy a echar de menos los elementos que nos propone el SAGRILAF, porque de una u otra manera son los mismos. Cuando uno va a hacer la comprensión de lectura y la interpretación de la lectura de la norma SAGRILAF, pues encuentra que el tema de las políticas también está contemplado entre los elementos del SAGRILAF, el tema de la documentación, de la estructura organizacional. Ejemplo, exige que para las entidades, obviamente, vigiladas por la Superintendencia de Sociedades, que cumplan con unos requisitos que tiene el SAGRILAF, que cumplan con esos requisitos, deban tener un oficial de cumplimiento. Lo mismo exige para el SARLAF 4.0. Bueno, Juan, adelante. Bueno,
Dame un segundo, Oscar, que está un poco lento, no sé por Ok, qué, pero ahí vamos. tranquilo, gracias. Bueno, mientras Juan nos... Ahora sí, muchas gracias, Juan. Entonces, para comenzar, quisiera, digamos que proponerles a ustedes que nos ubiquemos para aquellas personas que trabajan en alguna organización o que obviamente tienen planeado estructurar, montar su empresa, o para aquellas personas que apenas están incursionando en el mundo empresarial y que de pronto tengan un poco de conocimiento de lo que es una cadena de valor. Quise traer también la definición de cadena de valor, la tenemos en pantalla. Y de acuerdo con esa definición de cadena de valor, yo quiero mostrarles a ustedes cómo, con la implementación de cada uno de estos elementos, de las normas para la prevención del lavado de activos, perdón, de las normas para la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, cómo los ubicamos nosotros dentro de esa cadena de producción, dentro de esa cadena de valor de las organizaciones, ¿sí? Entonces, de acuerdo al concepto que tenemos de cadena de valor como una herramienta estratégica de análisis diseñada para la identificación de las ventajas competitivas en una organización como tal, nosotros, cuando ubicamos esos elementos de los sistemas que administran el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, consideramos que le van a aportar precisamente de una manera estructurada y organizada en la implementación y aplicación de estos elementos de manera muy favorable a esa cadena de valor, para que se pueda precisamente conseguir y lograr los objetivos organizacionales. Si el oficial de cumplimiento o la administración, o en su defecto, subiendo un nivel, escalando un nivel más dentro de la organización, lo que es la junta directiva o el consejo de administración, toman conciencia de integrar no solamente el sistema de administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. No crean que se me olvidó el otro pedazo, que es financiación y proliferación de armas masivas de destrucción. Lo que pasa es que ahora con ese nombre que quedó tan largo, ya mentalmente se le queda a uno solamente llegar hasta financiación del terrorismo, pero recuerden que también hay otro componente, que es la financiación y proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, si se toma conciencia dentro de la organización de incluir este sistema, y vuelvo y repito, no solamente este sistema de administración de riesgos, sino cualquier otro sistema de administración de riesgos que se tiene dentro de la organización. Voy a ser más explícito. Puede ser un sistema de riesgos operacionales, puede ser un sistema de riesgos discrecionales, que son los financieros, los que llamamos nosotros riesgo mercado liquidez, riesgo de crédito. Este tipo de sistemas de administración de riesgos, al incluirlas dentro de la cadena de valor, vamos a tener dos aportes para que generen valor dentro de la organización a través de dos buenas prácticas. Pues una, obviamente, porque vamos a empezar a identificar cómo va a ser esa administración de riesgos que estamos incorporando dentro de la cadena de valor y en qué precisamente actividades son más relevantes para ir asignando funciones. Y la segunda buena práctica, pues obviamente para el oficial de cumplimiento, es esa administración del riesgo o delegación del riesgo, porque recuerden algo, en el tema de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, el riesgo como tal no se asume, porque es un riesgo que no se puede asumir. Si usted lo compara con un riesgo operacional, pues usted toma la decisión de acuerdo a la política que se tenga para la administración del riesgo operacional, pues obviamente usted toma la decisión de que si lo acepta o no lo acepta o cómo lo va a administrar, ¿correcto? A través de qué controles. Mientras que en el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, hay que ser muy claros, no se asume, y lo que hay que hacer acá es administrarlos. Entonces, ¿cómo se hace esa administración? Dentro de una cadena de valor, de manera estratégica para el oficial de cumplimiento, como buena práctica, empieza a identificar en esas actividades primarias o secundarias dentro de la cadena de valor, ¿sí? ¿Cómo puede usted empezar a delegar algunas responsabilidades, pero ojo, de manera profesional y adecuada y acorde a la norma? ¿Cómo es de manera profesional y adecuada a la norma? Con controles, que sean controles, uno, que sean eficientes para su, digamos que su gestión como oficial de cumplimiento, y dos, que sean eficaces para que pueda disminuir el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Adelante, Juan. Ok, vamos entonces a empezar a detallar un poquito esas
digamos que buenas prácticas que aportan precisamente a la organización en esa cadena de valor que acabamos de mencionar. Lo que tienen entonces ustedes en la columna, en la primera columna al lado izquierdo de su pantalla, es, digamos que el concepto que se trae de la norma del SARLAF 4.0 por cada uno de los elementos. ¿Sí? No voy a entrar, obviamente, a leer cada uno de estos conceptos porque me quiero concentrar en ese aporte de valor que serían las buenas prácticas por cada uno de los elementos como tal. Y en ese orden de ideas, cuando hablamos cómo pueden aportar las políticas como elemento del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, pueden aportar, digamos que a través de unas buenas prácticas, y ya enseguida vamos a mencionar cuál es ese aporte, porque si primero identificamos y digamos que si es consciente la organización y ante todo el oficial de cumplimiento, de que las políticas son esos lineamientos de conducta para el gobierno corporativo y que al mismo tiempo es esa garantía para que el cliente, para el cliente frente al servicio o producto que éste está recibiendo. Debemos entender entonces, en primer lugar, que el gobierno corporativo, que es entendido como un conjunto de normas, principios y procedimientos que regulan la estructura del funcionamiento de la organización como tal, pero como gobierno, y que establece precisamente dentro de ese gobierno corporativo esas relaciones entre la junta directiva o el consejo de administración, los accionistas y el resto de partes interesadas, precisamente les estipula unas reglas por las cuales se rige ese proceso de toma de decisiones. ¿Qué quiero decir con esto? Que como buena práctica, los sistemas de administración de riesgo de lavado de activos deben estar regidos por unas políticas. Esas políticas deben estar diseñadas y enmarcadas precisamente bajo, digámoslo así, bajo los estándares o facultadas frente a ese conjunto de normas y principios que rigen desde el buen gobierno, desde el gobierno corporativo, o sea, que se rigen desde la junta directiva, ¿sí? Porque como recuerden que el gobierno corporativo son esos lineamientos de conducta, entonces la norma del SAGRILAF o del SARLAF al interior de la organización tiene que estar alineado precisamente a esos lineamientos de conducta, ¿sí? Otro aporte de valor ahí muy importante, y es que hacia los terceros interesados en la actividad de la compañía, llámese clientes o llámese supervisor o regulador, ellos van a identificar que al tener unos lineamientos internos en la organización que le apuntan hacia la administración del sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, con unas políticas claras que vinculan también o que están vinculadas dentro de esas reglas de conducta de la junta directiva o el consejo de administración y que al mismo tiempo vinculan con unas obligaciones particulares al representante legal, eso le va a dar mucha transparencia hacia ese tercero, va a dar más confianza hacia el mercado y obviamente le va a dar una credibilidad al cliente. Tenemos acá otra propuesta de valor que es la garantía para el cliente frente al servicio y servicio o producto que éste está recibiendo. La verdad es que cuando en el mundo empresarial se empiezan a hablar sobre productos y servicios, no podemos olvidar un factor clave y es la protección de los derechos de ese consumidor, de nuestros productos o servicios, ¿sí? Y de acuerdo a la experiencia que he tenido, cuando un supervisor pregunta precisamente cómo ha sido esa cultura de protección de los derechos al consumidor del producto o servicio, no solamente pregunta por aquel sistema que puedan tener las entidades, y voy a colocar como ejemplo las entidades financieras. Las entidades financieras por norma de la Superintendencia Financiera de Colombia deben tener también la regulación clara para poder administrar la protección de los derechos del consumidor financiero. Y se llama precisamente el sistema de atención al consumidor financiero. ¿Sí? Pero resulta que el mismo supervisor no pregunta, venga, ¿cómo ha sido precisamente la administración de ese sistema? Sino que también pregunta, ¿a través de qué otros procesos, a través de qué otras políticas usted también protege los intereses y los derechos del consumidor de su producto o su servicio? Entonces, cuando tenemos unas políticas claras,
ya para finalizar esta parte, cuando tenemos unas políticas claras que están enmarcadas en esos lineamientos de conducta del gobierno corporativo, pues obviamente se va a dar también una tranquilidad hacia el cliente. ¿Por qué? Porque el producto o servicio que se está ofreciendo en la compañía debe pasar también por un estricto cumplimiento de unas políticas que están asociadas a esos lineamientos de gobierno corporativo. ¿Correcto? Entonces ahí se le va a dar garantía al cliente de que está recibiendo un producto de buena calidad y que cumple con unos estándares internos también que están alineados con esa conducta del gobierno corporativo. Con relación al tema de los procedimientos, el elemento procedimientos, para las personas que tienen conocimiento en el SARLAF 4.0 y para aquellos que están apenas comenzando con la implementación del SAGRILAF, pues van a encontrarse con una gran sorpresa, y es que los procedimientos se dividen tanto en mecanismos como en instrumentos, ¿sí? Y aquí hay unos elementos que yo quise como rescatar dentro del tema de los mecanismos y los instrumentos para empezar como a encontrar esos tipsitos o esas buenas prácticas que le aporten a la organización desde la implementación de este otro elemento que llamamos procedimiento. Entonces, comencemos rápidamente a hablar como con el primer mecanismo en el tema de los procedimientos, y es el tema de la identificación del conocimiento del cliente, ¿sí? Cuando la norma exige que debe haber un conocimiento del cliente, pues sabemos muy bien que la identificación del cliente no es solamente obtener su identificación como tal, ¿cierto? En este caso sería su documento de identificación, llámese cédula o llámese pasaporte, ¿sí? Sino que también es verificar que esa información que está dentro de esa identidad sí pertenezca a esa contraparte. ¿Sí? Hay otro tema con relación a la parte de la norma, y es precisamente que se debe verificar la información de la identidad de los beneficiarios finales, de los accionistas y los asociados de la contraparte. Mire cómo se va extendiendo entonces la parte de la regulación y la exigencia de la regulación. Hay otro ítem dentro de los mecanismos que es la relación comercial, que hace relación precisamente. No, Juan, porfa, te devuelves en la presentación. Ahí, muchas gracias. Que hace parte precisamente a esa relación comercial, y es indagar por ese propósito de la relación comercial, ¿sí? ¿Y esto qué implica? Es además de indagar del interés que tiene la contraparte en esa relación comercial con la empresa, es también implica el monitoreo de algunas transacciones y el soporte de esas transacciones. Correcto. Hay otro tercer elemento dentro de los mecanismos, que es la información. Ya tenemos entonces tres. Recordemos, identificación, que amerita lo que es la identificación y la verificación de la identidad. El segundo tema, que es la relación comercial, que amerita lo que es indagar por el propósito de la relación comercial y el monitoreo de las transacciones y documentación. Y el tercero es la información, que hace relación precisamente a la obtención de información básica de la contraparte. Y esto implica la información socioeconómica, la información financiera, transacción y la transaccional de la potencial contraparte. Entonces, digamos que para ir ya concretando la buena práctica después de lo que nos exige la norma, que son los elementos que acabamos de mencionar, adicionales a este elemento de mecanismos que está dentro de procedimientos. Adicional a eso, también tenemos los procedimientos para la identificación de las personas expuestas públicamente y la actualización de información. Resulta que estos elementos, al tenerlos dentro de la administración del sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, y al hacerles esa gestión de administración de riesgos, encontramos una buena práctica para que le aporte valor con toda esta información que hemos obtenido a la organización. Después vuelvo y repito de hacerle la gestión de administración a través del SARLAF. ¿Cuál es esa buena práctica entonces? O esas bondades comerciales interesantes para aquellos clientes que ya pasaron esos filtros. Y es que a través de esa relación comercial se pueden gestionar unas actividades de perfilamiento comercial, no digamos que diferentes, pero sí especializadas a aquellos clientes que ya pasaron esos filtros.
¿Por qué digo yo que ya pasaron esos filtros del SAGRILAF o del SARLAF? ¿Por qué? Porque ya el sistema me los está administrando en los riesgos como tal, ¿cierto? Pero desde el punto de vista comercial, de acuerdo a esa visión comercial y estratégica de la compañía para que le apunte a esa generación de valor, yo puedo perfilar mejor mi cliente y le puedo ofrecer o mantenerle algunos productos, ¿sí? Diferentes que pueda ofrecer mi compañía o servicios que le pueda ofrecer al cliente. Correcto. Entonces, con el subelemento, por decirlo de alguna manera, mecanismos que tiene otros subelementos, identificación, relación comercial, información, etcétera. Después de que yo administre estos clientes aplicando estos criterios que acabamos de mencionar, digamos que ya están bien administrados, yo puedo perfilar mi cliente de una mejor manera. Ahora, implica también otro elemento que es el conocimiento del mercado. El conocimiento del mercado pues supone el conocimiento de todas las características particulares económicas que tienen las contrapartes, así como de las operaciones que estos realizan, para yo poderlos ubicar dentro de los mercados o para poderlos identificar dentro de los mercados en los cuales ellos están, digamos que, transando. Ahora, cómo aporta este subelemento de conocimiento del mercado en la organización como tal, con toda la información que debemos recopilar de transaccional del cliente, con toda su información de actividad económica y todo esto, y en el mercado en el cual se está dirigiendo, pues aporta precisamente eh, al oficial de cumplimiento, después de consolidar esta información, con la definición de indicadores, creería yo. Una buena práctica es la definición de algunos indicadores de gestión que fundamenten precisamente la toma de decisiones que estén enfocadas a la eficiencia y eficacia frente a los productos que se están ofreciendo y precisamente frente al mercado, frente al mercado en donde la entidad esté ofreciendo o tenga su presencia con productos y servicios. Entonces, para resumir esa parte del conocimiento del mercado, la norma también nos exige unos requisitos mínimos de cómo debemos identificar la información del cliente desde el punto de vista financiero, socioeconómico y transaccional para poderlo ubicar dentro del mercado que él está transando. Cuando ya el oficial de cumplimiento integra toda esta información y también lo incluye dentro de la administración de su sistema de administración de riesgos, pues obviamente lo que se puede generar de acá como una buena práctica es empezar a identificar algunos indicadores de gestión que puedan servir para la toma eficiente de decisiones comerciales específicamente. Hay otros elementos adicionales dentro de los procedimientos, dentro del elemento procedimiento en los mecanismos, que es la identificación y análisis de las operaciones inusuales y la determinación y reporte de operaciones sospechosas. Con relación al tema de identificación y análisis de operaciones inusuales, también podríamos, como buena práctica, recomendar la generación de algunos indicadores que muestren cuál es el comportamiento de la información que contiene cada una de estas operaciones inusuales y empezar como a subsegmentar algunos criterios dentro de esas operaciones inusuales para poder generar algunos indicadores que me sirvan para entregarle a la administración en la toma de decisiones comerciales. Ahora bien, pasemos a los instrumentos rápidamente. ¿Qué instrumentos nos dice el SARLAF 4.0 se deben tener en cuenta o se deben implementar precisamente para que apoyen los mecanismos que acabamos de mencionar? Y que de manera efectiva y eficiente, pues obviamente el sistema deba funcionar. Entonces tenemos unos instrumentos que son las señales de alerta o alertas tempranas, la segmentación de los factores de riesgo, seguimiento de operaciones, consolidación electrónica de operaciones y el último que es nuevo dentro del SARLAF 4.0 es la matriz de riesgos. Pero rápidamente entonces miremos acá cómo puede ser ese aporte de valor de estos instrumentos que acabamos de mencionar que están dentro del elemento procedimientos. Recuerden que todavía seguimos en el segundo renglón de elementos que es el de procedimientos. Entonces el elemento procedimientos tiene otro subelemento que es instrumentos y acabamos de mencionar estos componentes dentro de los instrumentos. Las señales de alerta. ¿Qué tan importante es estas señales de alerta o el resultado de estas señales de alerta para el oficial de cumplimiento? Pero no solamente aquí la recomendación y la buena práctica es que el oficial de cumplimiento no solamente se quede con esa información. Yo considero y recomiendo que el oficial de cumplimiento con la información de estas señales de alerta también puede empezar a contribuir
dentro de la cadena de valor de la organización, mostrando muy posiblemente algunos aspectos de mejora para que se vayan corrigiendo en esa cadena de valor, en cualquiera de las actividades donde él identifique pueda aportar. Voy a colocar un ejemplo rápidamente. Las señales de alerta. Cuando estamos hablando de señales de alerta, pues hay un criterio desde el punto de vista que se debe tener y es principal, y es la integridad y calidad de los datos. ¿Sí? Para que puedan tener unas señales de alerta bien diseñadas, bien acomodadas, por decirlo de alguna manera, frente a los productos, frente a las transacciones, frente a la información del cliente. ¿Sí? Resulta que hay veces el oficial de cumplimiento puede encontrar que esa integridad y calidad de los datos no es la más eficaz y por ende, obviamente, no es eficiente para el proceso del oficial de cumplimiento o en muchos de los casos para el mismo proceso al cual esa fuente de información está sirviendo o para otras personas o áreas que están recibiendo esta información. Entonces, qué bueno, una buena recomendación, una buena práctica que el oficial de cumplimiento cuando empieza a encontrar esos detallitos en esa calidad e integridad de los datos con la información que está tomando de las fuentes de información para la creación de sus señales de alerta o alertas tempranas, también vaya fomentando esa cultura de control interno, como lo vamos a ver más adelante dentro del principio de autocontrol, fomentando esa cultura de control interno e informando este tipo de debilidades en la calidad e integridad de los datos, ¿sí? El tema de las señales de alerta también puede servirle mucho a la organización para las estrategias comerciales, ¿sí? Porque muy posiblemente y aquellas personas que ya tienen un sistema de alerta implementado o que en este momento están en desarrollo de ese sistema de alertas, de señales de alerta o alertas tempranas, hay un punto mm, crítico que yo siempre he llamado como hay que hilar muy delgado porque en muchas ocasiones tenemos unas alertas que no son alertas, ¿sí? Hay un término pues muy usado y genera siempre controversia cuando estamos explicando estos temas y es los falsos positivos que también existen en este tema de señales de alerta, ¿sí? Pero de verdad que ese tipo de señales de alerta que no son alertas le sirven mucho también a la gestión comercial, porque ahí también se pueden identificar algunos aspectos de mejora que se pueden contribuir para la actividad primaria dentro de esa cadena de valor en lo que tiene que ver con las actividades del front. Importantísimo, el segundo tema, la segmentación de factores de riesgos. De hecho, he sido uno de los defensores de la segmentación de factores de riesgo porque contribuye mucho dentro de ese aporte a la cadena de valor. Contribuye mucho no solamente para el oficial de cumplimiento, para que ajuste sus señales de alerta, para que identifique nuevos riesgos, para que identifique qué clientes puede tener una información desactualizada, no, sino que también esa información puede ser primordial para las áreas de mercadeo, para que el área de mercadeo, las áreas comerciales también ubiquen un poco y se tengan una alineación con esa identificación y visión que tiene el oficial de cumplimiento con relación a la segmentación de factores de riesgo y a esa visión de riesgos. Recordemos que rápidamente cuáles son esos factores de riesgo dentro de la segmentación y por qué digo yo que eso es importante después de que se consolida toda esta información para las áreas comerciales. ¿Por qué? Porque tenemos información de clientes, tenemos información de los canales, tenemos información de las jurisdicciones y tenemos información de los productos, ¿sí? Entonces, al recopilar toda esta información, al darle ese tratamiento como segmentación de factores de riesgo, que es segmentarlos entre ellos mismos homogénea y heterogéneamente, pues obviamente esto genera unos resultados y esa información, analizándola bien, pues creo yo que le puede servir mucho a otras áreas. Asimismo, finalmente quisiera como traer a colación, desestimando el tema de seguimiento de operaciones o el tema de consolidación electrónica de operaciones, porque estos dos creería yo que aportarían lo mismo, el mismo valor que acabamos de mencionar hacia las áreas comerciales, pero sí me quiero detener en el tema de la matriz de riesgos, que es un tema nuevo. Esa matriz de riesgos dentro del elemento procedimientos como un instrumento para que se pueda, digamos que desempeñar mejor los mecanismos que vimos anteriormente. Esa matriz de riesgos me parece que es supremamente vital para las decisiones que tome el oficial de cumplimiento. Una buena práctica dentro de la matriz de riesgos es conectar
Y digamos que hay veces mis auditorías las enfoco mucho en este tema y es conectar la segmentación de los factores de riesgo con esa matriz de riesgos. En mi concepto, los resultados que se obtienen dentro de la segmentación de factores de riesgo, y es uno de los propósitos también de la norma, y es ayudar a identificar nuevos riesgos. Entonces, ¿cuál es la buena práctica? Es darle un mantenimiento a la segmentación de factores de riesgo, como mínimo de acuerdo a la periodicidad que la norma está exigiendo, y al mismo tiempo se encamine una actualización o una calibración a esa matriz de riesgos. Esa sería una muy buena práctica que pueden implementar los oficiales de cumplimiento. Estamos con tiempo un poco apretados, pero vamos entonces como avanzando. Los otros elementos que son documentación, pues obviamente como una buena práctica o una finalidad es preservar el conocimiento especializado. Entonces aquí la recomendación para las personas que nos acompañan, no solamente oficiales de cumplimiento, sino cualquier otra persona que trabaje en una organización, y es insistir en la documentación. Y yo como auditor soy muy exigente con el tema de la documentación, porque hay veces, digamos, que nos hacen sentir que la documentación solamente es de interés de la auditoría o de aquellas áreas que prestan algún servicio, servicio no, que prestan, digamos, que alguna evaluación para poder desarrollar el sistema de control interno. Y yo, la verdad, difiero un poco de ese concepto porque es que, obviamente, pues la documentación le sirve mucho a un auditor, pero la pregunta es, ¿la documentación también le sirve a quién? A las personas nuevas que lleguen a la organización. La documentación también le sirve a quien cuando llega un requerimiento de la superintendencia de sociedades o superintendencia financiera. Van a preguntar si los procesos están documentados. Y si no están documentados, pues así como lo hace el auditor, también van a tener una observación por parte del supervisor. ¿Sí? La documentación también a quién le sirve. Le sirve a las otras áreas para que conozcan el proceso que les está entregando algún insumo de información o algún insumo del producto. La documentación también a quién le sirve, a los miembros de junta directiva cuando van a tomar alguna decisión. De hecho, hay alguna documentación que de acuerdo a su importancia deben de estar aprobados por los miembros de junta directiva. Estamos diciendo que legitima también las actividades empresariales, como lo decíamos ahora. Cuando llega una visita del supervisor, lo que va preguntando inicialmente es por los documentos que soportan las actividades, ¿sí? Ya sean manuales, guías, como ustedes lo quieran llamar dentro del ámbito organizacional para la cual estén haciendo alguna función. Y obviamente comprender el entorno ágil y las prácticas de la organización, como lo mencionábamos ahora. En el tema de infraestructura tecnológica, es importante y digamos que ambas normas, el SAGRILAF y el SARLAF, le dan mucha importancia a este tema porque de verdad, créame que administrar este tipo de riesgos dentro de la organización y todos sus riesgos asociados, entre ellos la corrupción, entre ellos el nombre largo que estábamos mencionando ahorita, que no quiero dejarlo olvidar, y es el tema de la financiación en la proliferación de armas de destrucción masiva. Hay que empezar a bajar todos estos criterios y exigencias o lineamientos normativos y tratarlos de llevar a un lenguaje de tecnología, ¿sí? Entonces, obviamente, para que el sistema sea eficiente, debe tener unas herramientas tecnológicas implementadas para poder lograr esa eficiencia y esa efectividad. Y obviamente, automatización de controles es como buena práctica. Aquí rápidamente rescatable. Los controles manuales sirven, sí, pero si son automáticos, mucho mejor, porque darían más eficacia a la reducción de los riesgos o a la mitigación de los riesgos, ¿sí? Los controles manuales tienen unos riesgos adicionales que también deben ser pasados por estas áreas de riesgo operacional y es empezar a identificar otros factores de riesgos asociados como el factor de riesgo humano, el factor de riesgo tecnología, factores externos o internos, ¿sí? Todo este tema pues de lo que conlleva la operatividad o la manualidad en los controles. Finalmente, el tema de divulgación de información, como lo decíamos ahora, pues obviamente se contribuye mucho hacia la construcción de un buen gobierno corporativo. Recordemos que hay diferencia en gobierno corporativo a un buen gobierno corporativo. Gobierno corporativo, entonces recordemos que es el elemento de políticas, procedimientos y reglas de conducta que se tienen al interior de las organizaciones, empezando desde la junta directiva. Pero el buen gobierno corporativo, esa palabra buen es el ingrediente adicional que se le da
da al gobierno corporativo cuando usted pone a caminar en función del sistema de control interno esa comunicación direccional entre las tres líneas de defensa, más adelante lo explicamos, que le están comunicando a la junta directiva o a la administración. Ahí es donde se da el buen gobierno corporativo. Y obviamente en el tema de divulgación de información, como una buena práctica, como lo hemos dicho anteriormente, el tema de indicadores de gestión para poder aportar dentro de esa cadena de valor. Adelante, Juan. Juan, ¿de pronto hay alguna duda, inquietud hasta el momento? Sí, no, gracias. Muchas gracias, Oscar, por tu intervención. La idea es que tomes un poquito de agua y yo aquí logré como leer algunas de las preguntas y poderlas responder. Adicionalmente, importantísimo, en aras un poco de la línea con lo que llevamos pues la presentación, queremos darles también información acerca de un poco de este diplomado que nosotros promocionábamos en conjunto con la Universidad de Antioquia. Se han dado cuenta aquellas personas del tipo de profesionales y el tipo de profesores que hacen parte del programa. Y así como Oscar, tenemos a Jorge Galeano, el ex superintendente delegado de lavado de activos y de la superintendencia financiera, quien fue la persona que implementó el SARLAF en su primera fase, llamémoslo así. Tenemos personas también que han venido apoyando muchos de estos procesos, como Estefanía Moreno, especialista en conocimiento y metodologías de riesgo, y José Luis, también un profesional con mucho conocimiento en modelos cuantitativos y temas de segmentación y señales de alerta. Estas personas, es una cosa muy importante también, Oscar, que estas personas que hacen parte como docentes del programa, no solamente tienen el conocimiento desde el punto de vista, digamos, técnico y metodológico, sino que tienen mucha experiencia implementando, digamos, programas. Entonces, este QR que aparecen en pantalla, se los quiero decir, tenemos una oferta muy interesante para ustedes. También otra cosa importante es que hay cupos, muy pocos cupos, y tenemos una oferta de pronto pago hasta el lunes de la próxima semana. Entonces, para aquellas personas que de pronto no han tenido la oportunidad de ver nuestra oferta digamos, del diplomado, pues aquí les dejamos el QR para que se registren, pues en este caso, y puedan mirar la opción del pronto pago. Voy a leer dos preguntas muy rápido para las personas que sabemos que estamos un poco cortos de tiempo, para las personas que, digamos, están muy, digamos, ahí sobre la hora, pues la idea es extendernos un poquito más, obviamente la autorización pues de Oscar, para que logremos terminar el programa, porque yo creo que hay unos elementos muy importantes pues, que está tocando Oscar. Dos preguntas muy rápidas que nos han hecho. La primera es, Juan Muñoz nos dice que si hay alguna especialización en estos temas. Juan, en este momento no tenemos una especialización, pero yo creo que es muy importante, digamos, lo que estás diciendo, nos llevamos este mensaje para revisarlo. Hay otra pregunta que nos dice Patricia, si el diplomado es exclusivo para oficiales de cumplimiento u auditores internos. Ella es una consultora, la respuesta es no, no es exclusivo para oficiales de cumplimiento o auditores. Obviamente, pues, es un programa diseñado para personas, digamos, que trabajan en estos temas, en áreas de control, en áreas de auditoría, en áreas de cumplimiento, pero no necesariamente tienen que ser auditores o oficiales de cumplimiento. Pues yo creo que viene muy bien tu conocimiento también en los temas de consultoría y digamos que eso lo podemos trabajar. Ahora sí, Oscar, adelante con la presentación. Listo, Juan, muchas gracias. Por favor, entonces damos continuación. Yo de verdad propongo avanzar rápidamente, pero siendo pues obviamente muy claro, no tratar de dejar temas por fuera. También pues obviamente en aras de respetar el tiempo. Bueno, entonces rápidamente quise traer este slide porque es uno de los temas que también vi como muy interesantes de cómo aportar valor y como buena práctica incluyendo o integrando estos dos sistemas en el ecosistema de control interno, ¿sí? Entonces, para aquellas personas que ya tienen algún conocimiento o que han tenido contacto sobre el concepto del control interno y para aquellas personas que por primera vez escuchan estos temas o este concepto como tal, rápidamente entonces les quise traer acá como aquellos elementos que conforman
ese sistema de control interno, ¿sí? Estos elementos obviamente los encontramos en variada literatura, no solamente pues aportada por las entidades de supervisión del Estado, sino también en temas académicos podemos encontrar estos elementos. Algunos de pronto lo pueden llamar diferente, pero yo creo que con los que traemos para proponerles a ustedes se puede generalizar el concepto como tal. Entonces tenemos 5 elementos, perdón, 6. Tenemos el primero, que es ambiente de control, que son principios, valores y conductas; gestión de riesgos, que es prevenir o evitar la materialización de los eventos; las actividades de control, que son las políticas y los procedimientos; información y comunicación, que habla todo el tema de seguridad, calidad y cumplimiento de la información generada; el monitoreo, que habla de todo el tema de supervisión continua; y finalmente las evaluaciones independientes. Rápidamente, Juan, podemos pasar al otro para empezar como a desglosar entonces las primeras buenas prácticas que quisimos proponerles a ustedes recordemos, con la integración de los dos sistemas, el SAGRILAF y el SARLAF 4.0, en ese ecosistema de control interno o dentro del sistema de control interno. Entonces, dentro del ambiente de control, como primera práctica, entonces podemos encontrar como esa determinación formal por parte de la alta dirección de los principios básicos, ¿sí? Entonces, recordemos que el ambiente de control, como lo habíamos visto inicialmente, que habla precisamente de esas políticas que regulan a la organización, como una buena práctica es empezar, y como lo decíamos también al principio, es empezar a definir esas políticas al interior de la organización, direccionándola a esos principios básicos o principios de conducta o reglas de conducta que se están formando desde arriba, desde ese gobierno corporativo. Y al enlazar nuestras políticas internas como tal en el proceso de los sistemas de administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, hacia esos principios, pues obviamente estaríamos hablando de ese buen gobierno corporativo que mencionábamos ahora. Otra buena práctica, la expedición de un código de conducta. Y para los temas de prevención de lavado de activos es importante que el manual que se va a elaborar para el SAGRILAF y el SARLAF esté incorporado también dentro del código de conducta. La experiencia nos ha mostrado que el supervisor pregunta y valida siempre eso, que esas normas estén encaminadas dentro de ese código de conducta. Entonces, obviamente, también sería muy recomendable que se expida un código de conducta como tal. Que se determine una estructura organizacional. Pues no es solamente tener un slide bonito con el organigrama de la organización, no. Creería yo que esa determinación de estructura organizacional también esté fundamentada como buena práctica, implementar entonces, ¿fundamentada en qué? En una buena segregación de funciones, que se identifique las responsabilidades que se están teniendo dentro de esta estructura organizacional, ¿sí? Y obviamente también como una buena práctica que encaminada en este ambiente de control, que nuestro sistema de administración de riesgo de lavado de activos esté muy alineado con la misión, visión y objetivos estratégicos de la organización. ¿Por qué? Porque recordemos que los oficiales de cumplimiento tienen una función muy importante, que es prevenir que se impacte con el riesgo de lavado de activos y finanzas del terrorismo y todos sus riesgos asociados, pero también al mismo tiempo es contribuir para que la organización empiece como a marchar y pueda lograr ese objetivo dentro de la economía en la cual o en el mercado en el cual se está desenvolviendo, ¿correcto? En segundo principio, que es en el tema de gestión de riesgos, tener una visión clara de toda la gestión de riesgos. Aquí yo creo que una buena práctica es un seguimiento periódico al modelo integral de riesgos. Y esa buena práctica, ¿quién la hace? Pues obviamente el responsable de la administración de uno de estos riesgos, en este caso el oficial de cumplimiento para el SAGRILAF y el SARLAF. Otro responsable puede ser la persona que administre los riesgos operacionales. Otro responsable puede ser el que administre los riesgos discrecionales, los riesgos financieros que mencionábamos ahorita. Sí, pero obviamente ese seguimiento periódico también tiene que trascender. ¿Hacia dónde? Hacia esas vías que yo mencionaba ahorita de buen gobierno corporativo, estar informando y escalando ese seguimiento hacia la alta dirección para que se puedan tomar decisiones. Y al mismo tiempo empezar a identificar otro tipo de riesgos. Y recordemos que cuando se identifican riesgos, pues obviamente estamos en la obligación de definir algunos controles para disminuir el impacto de estos riesgos, ¿correcto?
Hay otra parte fundamental como buena práctica y para el oficial de cumplimiento dentro de esta gestión de riesgos y tener esa visión clara de toda la gestión de riesgos, importantísimo participar en todos los proyectos de la organización, especialmente en aquellos que involucren los factores de riesgo. Sí, entonces, ejemplo, por decir algo, participar en proyectos donde se vea afectada la vinculación de las contrapartes, la actualización de la información de estas contrapartes, cuando hayan propuestas para definir nuevos productos o para definir nuevas jurisdicciones o la modificación de lo que ya tenemos como existente en la organización. Definir la visión del riesgo digital, importantísimo como lo decíamos ahora y muy vinculado con ese elemento de infraestructura tecnológica. La verdad es que los sistemas de la organización, y en especial aquellos que apoyan la gestión del SAGRILAF y el SARLAF, deben estar en esa capacidad de que se adapten a esos cambios, que la compañía también está avanzando en dichos cambios, cambios como cuáles, avances en la tecnología, cambios o avances en la misma organización, como la definición de las nuevas estrategias comerciales, ¿sí? Entonces, el sistema que apoya la administración del riesgo de lavado de activos también tiene que estar alineado a esas nuevas estrategias comerciales y también a unos cambios sociales, ¿sí? ¿Por qué sociales? Porque el sistema debe estar en la capacidad de poder definir o que se le puedan definir e integrar nuevos criterios para enfocar la administración de otros riesgos que algunos llamamos riesgos emergentes, ¿sí? O también los riesgos nuevos que está implementando el regulador para el caso del el SARLAF 4.0, que es la financiación y proliferación de armas de destrucción masiva, ¿sí? El sistema que apoya el SAGRILAF y el SARLAF debe estar en capacidad de poder interpretar estos nuevos criterios y empezar a generar alertas, estudios, modelos, indicadores de estos nuevos criterios que la misma norma nos propone. O por decir algo, también identificar aquellas operaciones que están identificadas con actos de corrupción. También identificar los beneficiarios finales o los beneficiarios reales, que son temas nuevos en la norma, ¿sí? Establecer un modelo de gestión de riesgos. El oficial de cumplimiento debe conocer obviamente los procesos de la organización, los riesgos inherentes y residuales de cada uno de estos procesos, ¿sí? Como también los controles que se aplican para cada riesgo y definir si esos controles, no definir, identificar si esos controles que ya están definidos o los que se van a definir, si van a ser manuales o van a ser automáticos, que en lo más recomendable que sea obviamente automático. ¿Y cuál sería como el beneficio con esta buena práctica? Hombre, pues la verdad es que identificar ausencia de controles, mejoramiento de los mismos, actualización, identificación de personas responsables en la administración de esos controles. Ustedes recuerdan ahora en la cadena de valor que estábamos hablando, donde se administra el riesgo como tal para poderlo, porque como el riesgo de lavado de activos no se asume, sino que lo que se hace es administrarlo, entonces al tener ese modelo de gestión de riesgos, el oficial de cumplimiento puede, digamos que, hacer una segregación mejor de funciones en la aplicación de los controles que se vayan a desarrollar al interior de la organización. Y de esa manera, pues se puede lograr una eficiencia y eficacia en la delegación de algunas tareas y en la efectividad, pues, de la aplicación de los controles como tal. Dentro de las buenas prácticas para actividades de control, el otro principio que se tiene dentro del sistema de control interno. Entonces tenemos lo que es simplificar los procesos, ¿sí? Retirar las actividades que no son necesarias. Esos son beneficios que podemos encontrar con las buenas prácticas que apliquemos dentro de esas actividades de control, ¿sí? Al tener, digamos que el conocimiento de la estructura organizacional, de los procesos y los controles que ya se tienen definidos, pues el oficial de cumplimiento también puede proponer una redistribución no tanto de los procesos, pero sí una redistribución de los controles que él está diseñando para el cumplimiento del SAGRILAF y el SARLAF y una mejor asignación de la implementación o aplicación de estos controles. Juan, adelante para que vayan apareciendo ahí precisamente lo que es exacto. En el tema de información y comunicación, como una buena recomendación, definir protocolos de comunicación que se adapten a los sistemas que se adapten perdón, definir protocolos de comunicación y adoptar sistemas de información y comunicación. Cuando hablamos de definir protocolos de comunicación, es empezar como a identificar
qué sistemas dentro de la organización le aportan insumo hacia las tareas que el oficial de cumplimiento debe realizar, ¿sí? Entonces, tenemos sistemas transaccionales, tenemos sistemas contables, tenemos sistemas comerciales, tenemos sistemas de compra de insumos para la organización, ¿sí? Entonces, el oficial de cumplimiento debe empezar a identificar para que pueda administrar el riesgo en sus contrapartes, empezar a identificar cómo van a ser esos protocolos de comunicación para poder acceder a cada una de esta información, porque recordemos que una de las obligaciones que teníamos dentro de los procedimientos como elemento era la consolidación electrónica de operaciones, ¿sí? Entonces, acá es donde es vital para que el oficial de cumplimiento empiece a definir esos protocolos de comunicación y pueda acceder a cada una de la información que se tiene en toda la organización. Controles que garanticen la integridad y calidad de los datos. ¿Sí? La buena práctica que estábamos mencionando ahora, cuando el oficial de cumplimiento empieza a generar información o a extraer información de varias bases de datos y después de que él consolida su información, después de que ya la administra, él puede también contribuir dentro del sistema de control interno de la organización, informando y manifestando si la calidad e integridad de los datos es la correcta o no. ¿Sí? Y no esperar a que llegue el supervisor o digamos que en el mejor de los casos el auditor interno para que encuentre este tipo de hallazgos y pues obviamente se deriven las acciones que hay detrás de la identificación de un hallazgo por parte de la auditoría, no queriendo decir que la función de la auditoría sea mala, no, sino que es esa función de autocontrol que debe tener el oficial de cumplimiento. Rápidamente y con relación al tema del monitoreo, para que vayamos avanzando, algo muy importante, validar la redención de cuentas desde la primera línea de defensa dentro de ese monitoreo como un elemento esencial en el sistema de control interno y eso es parte de la supervisión continua. Sí, acá dentro de esa validación de redención de cuentas, desde la primera línea de defensa, es importante resaltar la obligación que tiene la Junta Directiva o el Consejo de Administración en apoyar las funciones del oficial de cumplimiento para que éste pueda alcanzar precisamente la efectividad de los controles y de las actividades que él va a realizar bajo la administración o en función de la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces, esa función de monitoreo que tiene unas funciones adicionales de supervisión continua en la parte de validación de redención de cuentas es es importante la participación de la junta directiva. Cuando decimos que definir un número de comités y su protocolo de escalamiento, aquí la verdad es que como buena práctica es enfocarnos mucho en las buenas prácticas que ya se tienen en el gobierno corporativo, como aquellas reglas de conducta, ya lo habíamos dicho, como aquellas reglas de conducta y procedimientos objetivos. ¿Sí? Entonces acá definir un comité es porque ese comité es como si fuese un filtro previo hacia la junta directiva y el comité que se cree también obviamente va a cumplir unas necesidades y unas funciones y va a estar facultado por la junta directiva para que ayude dentro de esa administración del riesgo de lavado de activos. Dale, Juan, por favor. Ya estamos casi a punto de terminar. Simplemente mencionarles a ustedes, digamos que dentro de ese aporte de valor que también existe con la implementación de estos elementos del SAGRILAF y el SARLAF, pues obviamente también se van a fortalecer los controles, ¿sí? Básicamente, recordemos que los procedimientos de seguimiento permanente, así como los de autoevaluación de cada área, proporcionan una retroalimentación importante para el fortalecimiento de los controles de la organización. Yo quise traerles a ustedes, sin embargo, es necesario realizar adicionalmente algunas evaluaciones, como ya lo vamos a mirar. Dale, Juan, para poder empezar a explicar cada uno de estos elementos que traje dentro de estos elementos que estamos viendo acá. Los tres primeros, autocontrol, autorregulación y autogestión, son principios básicos dentro de un sistema de control interno, ¿sí? Ahora bien, empecemos a identificar esas buenas prácticas dentro de cada principio y luego pasamos dentro de los otros elementos en esas evaluaciones independientes como lo veíamos en el enlace anterior, ¿sí? Entonces es importante que el autocontrol, autorregulación, autogestión como principios dentro de un sistema de control interno digamos que permanezcan siempre dentro de esa cultura de control interno y es vital que se apliquen, ¿sí? No obstante, cada empleado puede tener
y hasta la misma organización puede tener la aplicación de cada uno de estos principios, pero es vital que, como lo vamos a ver enseguida, existan unas evaluaciones independientes, tanto por la auditoría interna, la auditoría externa y obviamente el supervisor. Pero entonces, ¿cuáles son esas buenas prácticas para cada uno de estos componentes? En lo que tiene que ver con el autocontrol. Cuando hablamos de documentación de procesos y procedimientos actualizados, estamos hablando precisamente de lo que hablábamos al principio de la presentación con las políticas y es la creación de manuales y guías que deben contar con lineamientos claros y objetivos que puedan servir de guía para la ejecución de las actividades de los colaboradores. Y de esta manera se pueda disminuir el riesgo operacional de errores en la ejecución de las actividades, ¿sí? Asimismo, esa documentación de procesos que ayude a identificar fácilmente los aspectos de mejora para la definición de planes de acción que corrijan las situaciones particulares. Esos serían los beneficios con esa buena práctica de documentación de procesos y procedimientos actualizados. Otra buena práctica dentro del autocontrol, la capacitación y divulgación. ¿Por qué? El oficial de cumplimiento, dentro de este tema de autocontrol, pues obviamente puede estar encargado de la definición de los programas de capacitación de acuerdo a las necesidades de la organización. Capacitaciones en lo que tiene que ver con SAGRILAF y SARLAF, ¿cierto? Y digamos que él se encarga de diseñar los programas de capacitación, pero ¿quién es el responsable de poder decir, de poder ejecutar lo aprendido en la capacitación? Somos nosotros, cada uno de los empleados. Ahí es donde va la parte del principio de autocontrol, ¿sí? Pero aquí como una buena práctica para el oficial de cumplimiento y que tenga esa garantía de que el empleado sí obtuvo el conocimiento específico en esa capacitación. Y es alinear el programa de capacitación según las necesidades propias de la cadena de valor que vimos al inicio para poder lograr ese logro de los objetivos corporativos. Me hago entender. Se pueden segmentar también esos programas de capacitación por cada tema, de acuerdo a las áreas que participan dentro de la ejecución de la operación de la organización, o sea, de acuerdo a todas las áreas y a los procesos que se estén desarrollando. Y se puede priorizar los temas de acuerdo precisamente a esas actividades y funciones de los empleados dentro de la organización. Ejemplo, por decir algo, a las áreas del front o las áreas comerciales, pues obviamente se le tienen que priorizar algunos temas, como cuáles. ¿Qué tema les interesa a ellos dentro de esa cadena de valor y como actividades primarias para poder lograr los objetivos de la organización? A ellos les interesaría temas que se les profundice en el tema de capacitación en SARLAF en lo que tiene que ver con vinculación, en las gestiones de conocimiento del cliente. ¿Y por qué no, señor oficial de cumplimiento, también capacitarlos en lo que es el tema de las alertas? Que ellos puedan identificar cómo es el sistema de alertas de su organización, ¿sí? Porque recordemos que las alertas se resuelven con la información que los clientes presenten. Entonces, que ellos tengan esa conexión, que cuando el área que administra el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo de la empresa le pregunte por una transacción específica de un cliente o una contraparte, ese asesor comercial o esa persona que administra la relación comercial con el cliente esté en la capacidad de identificar e interpretar cuál es la necesidad básica. ¿Cuál es? Resolver una alerta que se está generando en el sistema. Por ende, ¿qué debe hacer? Solicitar una información que pueda fundamentar o pueda justificar esa transacción, indagar con el cliente, hacer pura inteligencia de información y de conocimiento con el cliente. Por eso es que ahí ese punto debe ser muy bien reforzado en la capacitación al área comercial. Esos programas de capacitación también deben reflejar unos resultados cuantitativos. Señores oficiales de cumplimiento, buena práctica. Y de verdad que esto es un gol que hay que venderlo no solamente al auditor, al revisor fiscal cuando haga una auditoría externa, sino también al supervisor. Y la buena práctica es, lleve, digamos que en términos de indicadores, eso, o en términos cuantitativos, los resultados de esas capacitaciones. ¿Cómo así, Oscar? Sí, a través de la ejecución de algunas evaluaciones, de algunas evaluaciones no, la ejecución de evaluaciones por cada empleado, para que usted pueda medir el grado de conocimiento y deje evidencia de ese grado de conocimiento de cada empleado. ¿Sí?
Y obviamente eso va a ser, vuelvo y repito, un gol a mostrar o a vender ante las áreas internas o externas que realizan esa evaluación finalmente. En lo que tiene que ver con autorregulación, promulgación de valores, principios y código de conducta ética, yo creo que en esto pues ya hemos hablado mucho a lo largo de la presentación como buena práctica. La generación del código de conducta y establecimiento de políticas. Recordemos que la autorregulación es la capacidad que tiene la compañía de poderse autorregular en el desarrollo de sus funciones. Y en el tema de autogestión es lo mismo, la capacidad que tiene la compañía al interior de todas sus áreas, de poder ser autosostenible y autoeficiente para poder conseguir los objetivos que se están trazando. Y dentro de esas buenas prácticas, pues tenemos un tema de comunicación y liderazgo que es importantísimo dentro del tema de autogestión, donde exista pues esa comunicación transversal entre las áreas, donde la participación del oficial de cumplimiento es supremamente importante, donde hayan unos procesos simples pero alineados al sistema de control interno. Esto es, digamos que, una línea muy delgada también para nosotros y los amigos auditores o aquellas personas que trabajan en áreas de control interno, porque hay veces tenemos que hilar muy delgado en valorar si el sistema, a pesar de que sea simple, pero que verdaderamente esté alineado dentro del sistema de control interno de la organización, como lo hemos venido observando a lo largo de la presentación. Nosotros también estamos llamados y convocados a que hagamos esos procesos simples y no digamos que seamos tan exigentes con la implementación de algunos controles que hasta la misma empresa no es posible de implementar. Trabajo en equipo, obviamente. Bueno, la función de la auditoría interna como evaluación independiente, imparcial y objetiva que asegure la efectividad de los controles y el cumplimiento de los lineamientos internos y externos establecidos. La función de la auditoría interna, como ustedes bien saben, pues es importante dentro de las evaluaciones y es una buena práctica para la organización en que el auditor interno, así vuelvo y repito, no tenga una regulación específica que lo obligue, pero sí sería bueno que el auditor interno pues haga una evaluación periódica a los sistemas de administración de riesgo de lavado de activos. De la misma manera, una buena práctica exigirle al revisor fiscal de acuerdo a sus facultades y de conformidad a la norma que regula la función del revisor fiscal, que haga una evaluación periódica también a los sistemas de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Hago este tipo de aclaraciones en especial para aquellas áreas, perdón, para aquellas personas, para aquellas empresas que no tienen una regulación que les obligue a realizar tanto a la auditoría interna como a la auditoría externa, la auditoría al sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Pero sí, por buena práctica y debida diligencia, por favor, trate de contratarlo, trate de implementarlo como buena práctica. Y finalmente, esa función del supervisor como evaluación también independiente para la gestión, toda la gestión que hemos venido hablando, y es muy importante como buena práctica. Pues obviamente la actualización de los sistemas según su marco regulatorio. ¿Qué quiere decir esto? Y es que debemos estar muy pendientes también de los cambios regulatorios como buena práctica para poder ir definiendo la implementación y el desarrollo de cada uno de los sistemas. Recordemos que el conocimiento de los requerimientos de información que lleguen a la organización también es insumo importante para el oficial de cumplimiento. Es simplemente que también apliquemos en estos insumos de información, de requerimientos de información, las técnicas de segmentación que para este tipo de casos es muy fácil, simplemente empezar a identificar dentro de los requerimientos que lleguen qué tipo de información le puede servir al oficial de cumplimiento para poder llevar a cabo sus funciones. Adelante, Juan. Yo creo que con este ya terminamos. Sí, Juan, ya con esta terminamos para que resolvamos de pronto las inquietudes que hayan y podamos cerrar la presentación. Bueno, Oscar, no, muchas gracias a ti. Yo creo que una presentación supremamente interesante y un recorrido bastante amplio y detallado por todo lo que realmente son estas mejores prácticas. A Oscar agradecerle enormemente por su tiempo. Hay muchas preguntas, Oscar. Hay preguntas que yo creo que es más fácil resolver directamente porque en este momento no nos da para responderlo. Tenemos preguntas por el botón de QA, tenemos preguntas por los canales de WhatsApp y demás. Lo que podemos hacer aquí es dar un último mensaje del diplomado. Muchos de estos temas, Oscar, se pueden resolver y terminar de profundizar en el diplomado. Me gustaría es como hacerte una última pregunta. Yo creo que resume un poco también lo que se ve en el diplomado. Y es,
Aquí obviamente has mencionado muchos de los elementos que desde el punto de vista SAGRILAF y SARLAF están incluidos, digamos, en cada uno de los módulos del diplomado. La pregunta, Oscar, es, eh, ¿por qué recomiendas un diplomado como el que partimos en conjunto con con la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia y Estradata? Ok, bueno, digamos que al margen de la obligación normativa que pueda existir, y de acuerdo a la experiencia que he tenido en acompañar el módulo de formación de empleados de cumplimiento de auditores internos en el diplomado, he percibido como buena, digamos que he percibido como una buena respuesta por parte de aquellas personas que no tienen nada que ver con temas de administración de riesgo de lavado de activos. ¿Por qué? Porque como el tema del SARLAF y el SAGRILAF es un tema tan macro, tan grande y que involucra para su implementación y su desarrollo muchas técnicas específicas y propias de una administración de riesgos. De hecho, este sistema de administración de riesgos se aparta mucho de los sistemas de administración de riesgos tradicionales conocidos por muchos de nosotros como es un sistema de administración de riesgo de mercado de liquidez, riesgo de crédito, riesgo operacional, aunque tiene muchos componentes de riesgo operacional. Y desde el punto de vista técnico también puede tener algunos lineamientos con sus etapas, ¿cierto? Identificación, evaluación, controles y monitoreo, pero hay algo muy fundamental y que se vio a lo largo de esta presentación, es la interpretación, es la aplicación de los elementos que define tanto el SAGRILAF como el SARLAF. Entonces, y cuando usted va y mira como lo observamos en detenimiento cada uno de estos elementos, encontramos mucha información a nivel organizacional y hasta a nivel personal que pueden ser vistos bajo un foco de administración de riesgos, de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces yo creo que para responder a tu pregunta, Juan, creo que es el, la parte técnica o el tecnicismo que maneja la implementación de un sistema de administración de riesgos del lavado de activos lo que lo hace diferente y lo que lo hace interesante para que cualquier persona, vuelvo y repito, así no esté obligado a tener una capacitación o una preparación en temas de prevención del lavado de activos, es interesante porque cualquier persona lo puede realizar. Por eso es que encontramos dentro del diplomado diversidad de profesiones. Encontramos desde los ingenieros financieros, contadores públicos, abogados, también desde los ingenieros de sistemas y personas que tienen otras profesiones que simplemente les puede llamar la atención a realizar este tipo de diplomados por la diversidad de temas que se ven. Fabuloso, Oscar, de verdad, ¿no? Muchas gracias por tu respuesta. Ya como para finalizar y para concluir pues el webinar, simplemente aquí les dejamos nuestros datos de contacto. Recuerden que nuestro diplomado es la Corte 10. Aquellas personas que estén interesados, pues muy bienvenidas todas las preguntas que tengan. Las resolveremos las personas de Stradatas y las personas de la Universidad de Antioquia. Y como último, les vamos a dejar una pequeña encuesta para que califiquen este webinar y muy atento pues a las observaciones. Oscar, nuevamente, gracias por tu tiempo, una muy buena presentación y nos vemos más adelante. Claro que sí, Juan. Muchas gracias a ustedes de verdad, a las personas que nos acompañaron en este espacio y gracias a ustedes por darme la oportunidad de nuevo estar compartiendo mi experiencia con ustedes.